Vamos a compartir hoy día la última parte de este capítulo 30 de Primera de Samuel que hemos estado viendo las semanas anteriores, excepto la semana pasada cuando estuvimos ahí en el departamento de nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Luisa, que hicimos un paréntesis y vamos a ir a la última parte, la última reflexión pastoral acerca de este capítulo que a veces pasa muy por encima y que no lo vemos. Hemos hablado de los poderes que operan cuando pasamos por crisis. Hablamos del primer poder, el poder del debilitamiento, el sentirse débil y, y cuando nos llenamos de temor. Y el segundo poder negativo, el poder de la depresión, de la tristeza, de la angustia. Pero luego empezamos a ver también los poderes que Dios levanta, el poder de la dependencia, el poder de buscarlo a Él, el poder de la palabra que nos da, el poder de la fortaleza que el Señor reviste en nuestro corazón. Y hoy día vamos a ver del poder de la justicia, de la unidad, del respeto mutuo, como un solo elemento que nos da la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 30, del verso 20 al 25 voy a leer. Yo lo tengo anotado aquí en mi computador y lo puedo leer para que todos podamos tener eh, atención de ello. Dice, los soldados reunieron todos los rebaños de ovejas y vacunos y los condujeron delante de ellos y le dijeron a David, David, todo esto te pertenece, es tu recompensa. Entonces vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así ha de ser la parte del que quede en el bagaje. Les tocará igual parte. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Hasta ahí la palabra que a veces siempre al hacer la lectura uno empieza a pensar en muchas cosas y parece un poco confuso incluso lo que allí se nos indica. Pero vamos a ver un poco el análisis de la palabra. Recordemos, porque es necesario siempre recordar cómo se llega a este momento. David, asustado por Saúl, ha formado un pueblo, ha creado un poblado, y en ese poblado ha vivido con los 600 soldados y las familias que dependen de él directamente, aunque no es el rey, él tiene esa porción del ejército de Israel. Pero asustado por la persecución de Saúl, se arranca y se va a servir a un filisteo, un extranjero. Y sin pedirle dirección a Dios, él decide solucionar su problema creyendo que su problema se soluciona con inteligencia. Y la inteligencia es, me arranco, me escondo hasta que muera Saúl y ahí después yo asumo como rey porque Dios ya me dijo que yo seré el próximo rey. Pero al irse con los soldados, dejó a las mujeres, los niños, los ancianos, en el pueblo Ciclán. Y, y cuando él se va, vinieron los amalecitas, quemaron la ciudad, se llevaron en esclavitud, en presidio, a todos los hombres, mujeres y niños, inclusive, como la ley lo permitía en ese tiempo, a las dos esposas del mismo rey. Esto produce una situación muy particular porque el pueblo queda totalmente quemado, todo destruido, y cuando vuelven ellos se dan cuenta que han perdido todo. Lo que le parecía a David la mejor decisión termina siendo la peor decisión. Se fue con un rey que no correspondía,
dejó su gente, estaba asustado, cuando lo que Dios quería era que él tuviera confianza, porque como dice el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero él tomó la decisión equivocada. Al volver, dice la palabra que él lloró amargamente. La gente se volvió en su contra, los 600 soldados se volvieron en su contra. Él buscó la dirección de Dios y Dios le dijo que él iba a estar a su lado, pero que tenía que ir y atacar a aquellos que primeramente le habían atacado a ellos. Va con los 600 soldados, 200 de ellos estaban demasiado cansados, demasiado agobiados, que no fueron capaces de seguir. De los 600 deja a estos 200 en un lugar allí, unas fuentes de agua, un lugar que se llama Besor, y él se va con los otros 400. Dios le da la victoria, gana la batalla, y no solo recuperan a la gente, no solo recuperan las esposas, los niños, los hombres viejos del pueblo, sino que además recuperan todo lo que estos amalecitas le habían robado a otros. Y ellos quedan con un capital tremendamente grande de beneficios. Hasta ahí la noticia, lo anterior, lo que la palabra nos informa. Y dice que entonces los soldados, ahora contentos, estos 400 soldados que ganaron la batalla, tomaron los rebaños de las ovejas, los vacunos, todo lo que había, y se lo llevaron al rey David y le dijeron, y escuche bien la palabra, todo esto te pertenece, es tu recompensa. El pueblo reconoce que el líder es el que lleva la bendición. Y le dice, este es tuyo, es tu recompensa. Nosotros luchamos, nosotros batallamos, pero esto que hemos conseguido es tuyo. Los rebaños, las ovejas, los vacunos, las riquezas que hemos logrado conseguir de este pueblo son tuyos. Y solamente tuyos porque ha sido tu liderazgo, ha sido tu trabajo, ha sido tu esfuerzo. Y lo que hace David no le responde absolutamente nada, sino que dice, vamos ahora donde están los 200 que dejamos atrás. Va donde estos 200 que habían quedado en el torrente de Besor, los que los salieron a recibir contentos porque vieron que venían con triunfo. Y dice la palabra que David los saludó con paz. Y esto molestó tremendamente a los que habían ido a pelear, porque dijeron, estos que se quedaron atrás, que no fueron a la lucha, que no pelearon con nosotros, y tú vienes y los bendices, le dices shalom, le dices la paz de Dios sea con ustedes, la bendición del Señor sea con ustedes. Y ellos enojados le dicen, estos, lo que debiéramos hacer nosotros es decirle, mira, ahí está su esposa, ahí están sus hijos, váyanse, no los queremos ver nunca más. Que tomen lo suyo y que se vayan. Pero David, que ha tenido un reencuentro con el Señor, al ser, al ponerse la pechera y el Uril y el Tumim, al tener un encuentro con el Señor, responde de manera distinta, no responde de manera vengativa, porque muchas veces las crisis lo que llevan en nosotros son divisiones. Las crisis lo que producen son juicios. Muchas veces las crisis que vivimos nos llevan a mirar al otro con sospecha, con rabia, con enojo. Si este no pensó igual que yo, queda eliminado. Si este no actuó igual que yo, no hay que tomarlo en cuenta. Si este no hizo lo que yo dije que había que hacer, no sirve, no vale para nada. Pero David sabe que estos que habían quedado en ese lugar, quedaron porque estaban tan agotados de las luchas, tan agotados del caminar. Hay que recordar que ellos no iban en micro, ni tomaban aviones, ni se trasladaban en medio de transporte, sino que gran parte de todo esto que hacían lo hacían caminando. Caminaban kilómetros y kilómetros para ir a luchar. Muchas veces cargados con las armas, llevaban el alimento, llevaban una especie de mochila, de carruajes que iban tirando con su propia fuerza para poder vencer. Y 200 de los 600 habían quedado tan agotados, pero tan tremendamente agotados que no eran capaces de ir a la lucha.
David los había dejado allí entendiendo esa situación, pero los otros no. Los otros no estaban dispuestos a aceptar que hay gente más débil. No estaban dispuestos a aceptar que hay gente que se agobia, que se cansa. No estaban dispuestos a aceptar que hay gente que sufre de manera distinta y que a veces el sufrimiento distinto también nos hace tomar acciones y conductas diferentes. Estos 200 que se quedaron no perdieron la fe. Estos 200 que se quedaron no es que renunciaran a creer en el Señor, es que las luchas que habían enfrentado no les permitían tener la fuerza necesaria. A veces en nuestro caminar nos encontramos con gente que uno dice, ah, este dejó de creer o este nunca fue realmente convertido. Pero hay gente que a veces queda en el camino porque las luchas han sido tan fuertes, las luchas han sido tan dolorosas que no lo han dejado avanzar lo suficiente. Y David dice, mire, le habla al pueblo, no hagan eso, no los echen, no se separen de ellos, no le entreguen su esposa, a sus hijos y que se vayan. No hagan eso, hermanos míos, le dice. Y luego da la siguiente frase, lo que nos ha dado Dios, lo que nos ha dado Dios. ¿Por qué hago este énfasis? Porque la gente, pensando que el líder había sido David, le dicen, todo esto te pertenece, es tu recompensa. Pero David sabe que es Dios el que ha guiado sus pasos. Y él no se aprovecha de esa situación diciendo, bueno, la verdad, sí, yo he sido el líder, yo he sido el que tuvo la estrategia. No, él dice, esto nos dio Dios, porque Él nos ha guardado, porque Él ha entregado en nuestra mano a los que vinieron a causarnos daño, a los que vinieron contra nosotros. El que dio la victoria no he sido yo, el que ha dado la victoria es el Señor. ¿Por qué me llama a esto? ¿Y por qué pongo esto como énfasis en la reflexión de la palabra del día de hoy? Porque muchas veces nosotros actuamos pensando que todas las cosas buenas que logramos son porque somos inteligentes, somos capaces, somos esforzados, porque somos buenos trabajadores. Y quiero decirle que hay buenos trabajadores que le va mal, hay buenos padres de familia que sus hijos son rebeldes, hay buenos esposos o esposas que sus matrimonios terminan quebrados por distintas razones. No es porque sean malos, no es porque no valgan, simplemente es porque tal vez son más débiles o porque tal vez la prueba ha sido tan grande que les ha costado sostener. Hay que reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado, es porque Dios lo dio. Él nos ha dado todo. Él nos ha guardado. Él ha guiado nuestras manos en las batallas que hemos tenido que vivir. Aunque se han levantado contra nosotros, Él ha sido la fuerza de nuestra vida, la fuerza de nuestro corazón. Entonces toma una decisión el rey David y dice, conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte que queda con los del bagaje. Les tocará la parte igual. Él dice, los 400 que fueron a pelear y los 200 que no fueron porque estaban absolutamente vencidos por el cansancio, merecen lo mismo. Ah, cualquiera diría, es injusto, absolutamente injusto, pero me hace recordar la palabra del Señor. Cuando él cuenta la parábola y dice que había un dueño de un terreno que contrató trabajadores, unos llegaron en la mañana, otros llegaron a mediodía y otros llegaron casi al final de la jornada. Y cuando llegó el momento de pagar, les pagó a todos por igual. Entonces algunos reclamaron y dijeron, ¿cómo es posible? Nosotros entramos más temprano, otros a mediodía y, y nos pagan lo mismo que aquel que llegó a última hora. Y la respuesta del Señor fue, la plata es mía, los recursos son míos, yo sabré, yo sabré cómo bendigo a los que vienen tras de mí. Esto tiene que ver con la salvación incluso.
porque algunos se podrán haber entregado al Señor cuando niños, algunos se podrán haber entregado al Señor ya siendo adultos, y algunos se entregan al Señor antes del suspiro final, antes de morir. Y Dios no le da más vida eterna a unos que a otros. Dios no le da más vida eterna al que se entregó primero, menos vida eterna al del medio y casi nada de vida eterna al final. La salvación que depende de la gracia de Dios es repartida según el corazón de Dios. Y David entiende que lo que han logrado en la batalla, el recuperar la familia, en recuperar lo que han tenido y más aún en la bendición de las riquezas que han recibido, no es por la inteligencia, no es por la lucha de los 400, es porque Dios es el Dios nuestro y bendice al uno y al otro, y bendice al que tiene fortaleza y bendice al débil, y bendice al grande y bendice al pequeño, y bendice al que actúa con toda la energía y aquel que está vencido. Y yo sé que esta mañana, entre los que están escuchando este mensaje, hay algunos que se sienten tal vez vencidos. Tal vez algunos se sienten cansados y el Señor le dice, reposa un poco, tal como a los que estaban ahí en el torrente de Besor, descansa un poco. El Dios tuyo no dejará de ser tu Dios. El Dios que bendice no dejará de bendecirte. Y aunque los demás te apunten con el dedo y aunque los demás piensen erradamente, todo lo que tenemos viene de Dios y Dios es el que nos bendice. Dice el texto bíblico, los malos y perversos de los que habían ido con David respondieron, le dijeron cuando David regresó que no correspondía darle igual a cada uno en la batalla. No, no estaban de acuerdo. Cuando David regresó, dice, estos hombres del campo de provisiones vieron sus posesiones entre el botín de la batalla y las querían de regreso. Los malos, los perversos, habían ido a la batalla, eran del pueblo de Dios, habían ido a luchar, pero en su corazón no había amor, en su corazón no había tranquilidad. ¿Se recuerda usted la historia del hijo pródigo? El hijo mayor se queda en la casa, pero tenía rabia contra aquel que se había ido. Sin embargo, el padre se juntaba a la orilla del camino a mirar cada día cuando su hijo regresara y cuando el hijo regresó, habiendo fallado tantas veces, le dice que es el tiempo de celebrar, porque el hijo que se había considerado muerto estaba vivo y le hace matar el becerro gordo, le pone el anillo en su dedo, le cambia las ropas y lo vuelve a restaurar en el lugar como el hijo. Dios a veces permite que nosotros pasemos por crisis tremendamente fuertes, pero finalmente ese Dios que nos ama a pesar de nosotros y no por lo que somos nosotros. Dios nos ama a pesar de que tenemos a veces problemas de carácter. Dios nos ama a pesar de que a veces no hacemos todo lo que corresponde. Nos ama. Quiere decir que vamos a confiar, a decir entonces hagamos lo que sea y vivamos como sea, total, Dios me ama. No, porque la Biblia dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Es decir, si nos damos cuenta que Dios nos perdona y que Dios nos restaura, ahora tenemos que empezar a vivir para Él con toda la fuerza de nuestro corazón. Muchas personas a veces sirven a Dios de manera invisible. Muchas personas están siempre detrás de la escena. Hay gente que muchas veces eh, no se ve como activos en los temas de la fe y sin embargo son parte del ejército que Dios ha puesto y que Dios quiere bendecir y que Dios quiere trabajar a través de ellos. Hace muchos años no cuento esta historia, que es una historia de verdad, porque es algo que yo tuve la oportunidad de conocer mientras fui pastor en Temuco. Había una iglesia que quedaba más o menos como a 4 cuadras del templo donde nosotros éramos pastores, la Iglesia Bautista del Redentor de Temuco. Y era una iglesita de madera, disculpen la expresión, pero harto roñosa, como que se iba a caer ese templito, y tenían un grupo de gente que era poca, no era mucha, pero sí habían tenido una bendición. Habían comprado una propiedad grande en un lugar súper estratégico y decidieron empezar a construir. Y este templito que tenían estaba en esa propiedad. Y para empezar a construir, el pastor les dijo, hermanos, vamos a empezar a funcionar en las casas. Y los cultos se van a hacer en las casas y mientras no construyamos el templo,
todo se va a hacer en las casas. Y así empezó la iglesia. Eran, no sé, 60, 70 personas máximo, una iglesia pequeña relativamente para lo que significa la grande iglesia, y entre todos los que juntaban, entre familiares, amigos, y todos a veces juntaban 60 o 70 personas para las grandes celebraciones. Empezaron a construir el templo y la iglesia empezó a trabajar en las casas. Cuando llegó el momento de inaugurar un templo gigante, un templo súper grande, una especie de, no sé, como de catedral de ciudad pequeña, los miembros de la iglesia eran 1500. ¿Cómo había crecido de 60, 70 a 1500? La gente dice, no, fue el trabajar en las casas. Fue el que nosotros hiciéramos en las casas la tarea de evangelización. Entonces decidieron seguir haciendo el trabajo de evangelización en las casas y juntarse solo los domingos para tener culto en el templo. Pero la iglesia dejó de crecer, la iglesia dejó de avanzar. Y se preguntaban, ¿qué es lo que pasó? Si seguimos la misma estrategia, continuamos el mismo trabajo, continuamos haciendo las mismas obras, las mismas cosas, ¿por qué una iglesia en más o menos 4 años creció de 60, 70 a 1500 y ahora que tenemos el templo y todo, no avanzamos? Seguimos la misma estrategia. Hasta que un día una hermana de la iglesia le llevó al pastor la Biblia de su abuelita que había muerto. La abuelita murió cuando se inauguró el templo. Y dentro de la Biblia de esta abuelita, que no era líder, que no era la que usaba el púlpito, ni la que enseñaba, era una de las abuelitas que trabajaba en la iglesia. Ella tenía dentro de la Biblia listados de cientos de personas, listados de cientos de personas por las cuales ella oraba. Y ella oraba cada día por esta gente. Y al lado del nombre aparecía la fecha en que estas personas se iban entregando al Señor. Y fue increíble porque empezaron a sacar cuentas que cientos de personas habían entregado al Señor que estaban en la lista de oración de esta mujer. A veces nosotros pensamos que el que realmente hace la obra, el que habla, el que está adelante, el que es llamativo, y muchas veces es el que se quedó en el torrente de Besor porque no pudo seguir avanzando por la edad, por la salud, por las crisis, por los problemas. Mire lo que dice la palabra. David, cuando vio todo, les dijo, vean lo que nos ha dado Dios. Qué necesario es que nosotros aprendamos a ver lo que nos ha dado Dios y no creer que lo que tenemos lo logramos con nuestra fuerza, con nuestra energía. Todo lo que tenemos proviene del Señor. El Señor es el mismo que le da aliento al cansado, es el mismo que le da fuerza al abatido. Los que tienen una fe pequeña, los desanimados, los que se sienten amedrentados por las situaciones sociales, los que intelectualmente a lo mejor no han tenido un gran desarrollo, los que tal vez no tienen una linda voz para cantar, pero quieren alabar al Señor, tal vez aquellos que se sienten un poco hasta marginados. El Señor es lo que Dios nos ha dado para todos nosotros, es lo que da el Señor, los que se sienten derrotados por sus luchas, aquel y aquellos que están en esa condición, los que se quedaron en el arroyo, que no pudieron avanzar a la batalla, el Señor les da su amor, les da su gracia, les da su favor, les da la seguridad. Y David entiende esto y dice, esto nos ha dado Dios, pero es para todos. La fuerza, el poder de la unidad vence el poder de la desunión. Y tenemos que aprender a amarnos, no por lo que hacemos, no por el cargo o por la función que puede tener una iglesia, sino simplemente porque somos hijos del mismo Dios, hijos del mismo Señor. Y cuando David llegó a Ziklag, dice la Biblia, no solo se quedó con eso, sino que tomó parte del botín y se los envió a los ancianos en Judá, allí en Jerusalén. Se los envió.
¿Por qué hizo esto? Porque él se da cuenta de que las acciones que él tomó le hicieron tener un mal testimonio con sus líderes. Se arrancó del rey, dejó el pueblo, le quemaron la ciudad, y eso llegó al oído de la gente en Judá. Pero ahora que ha triunfado, le manda parte de sus éxitos. David sabía que el tiempo que estuvo entre los filisteos había tensado sus relaciones con el pueblo de Israel, y Dios le llamó para ser el rey de Israel. Y él sabe que hay una tensión, sabe que hay que hacer cosas para solucionar aquellos que nos ha separado. Y parte del botín, que no le correspondía porque no habían luchado ni como los 400 ni se habían quedado con los 200, pero para poder traer paz, le manda parte del botín a los ancianos de Judá, porque muchas veces cuando nosotros nos equivocamos y tomamos malas decisiones y cruzamos por crisis, afectamos a la gente sin quererlo. Afectamos a la gente y afectamos nuestro propio testimonio. Y él manda una ofrenda, un botín, algo. Envió, dice, a más de 13 ciudades. Les manda beneficio de sus luchas. David representa de alguna manera la persona de Jesús. Por eso es que cuando Jesús entra a Jerusalén, bendito el que viene en el nombre de David. Porque de alguna manera David representa o es una imagen del Jesús que vendría, que bendice al débil, que trae paz con los que están separados, que trae bendición para todos. Cuando Jesús ganó la batalla a la muerte y cuando Él clava nuestros pecados en la cruz, Él trabajó o ganó la más grande de las batallas. Y el botín que Él logró es más que las ovejas, los bueyes o todo lo que había. El botín es la salvación. Y esa salvación Él la comparte con todos, no con algunos, no solo con sus discípulos, sino con todos, con todo. Y todo aquel que en Él creyere será salvo. David es un ejemplo para nosotros, hermanos. En momentos de crisis, Él se fortaleció en el Señor. En momentos de crisis, Él pidió dirección a Dios, Urín y Tumín. En momentos de crisis, Él le creyó a Dios en todas sus promesas. En momentos de crisis, Él obedeció a lo que Dios le dijo. En momentos de crisis, Él mostró interés y bondad en los que se quedan, los más débiles, en los que están lejos. En medio de la crisis, Dios le dio la victoria a David y Dios permitió que David viera la victoria como algo que viene del Señor y no algo propio. En medio de la crisis, David compartió las cosas buenas con los demás y en medio de la crisis, Dios le ayudó a reparar las relaciones quebradas. Qué bueno es el Señor, qué grande es el Señor. Y si usted y yo a veces hemos estado débiles y no hemos tenido que quedar atrás en la batalla, no creamos que Dios nos haya quitado de su amor ni de su perdón. Cuando nosotros servimos al Señor con todo el corazón, Dios nos bendice con toda su fuerza. Espero que este mensaje, esta palabra, sea útil para más de alguno en sus momentos de lucha. Dios aún tiene parte del botín. Dios aún tiene parte de su bendición para cada uno de nosotros. Que la paz del Señor sea con todos y que la bendición del Señor nos llene el corazón. Que así sea para siempre.